sino a todo el país le va a permitir enfrentar mejor sus graves problemas en la energía. ¿Y dónde está ese financiamiento de la renta petrolera? Es conocido. Los pozos que tienen 6.000 millones de dólares, los pozos del noroeste de Talara, están en proceso de reversión. ¿Qué dice este proyecto? Que no deben tocarse, que no debe entrar Petroperú. ¿Qué dice este proyecto? Que el pozo de lote Talisman, que se invirtió 500 millones de dólares y ha regresado gratis a Petroperú y que tiene varios millones de barriles probados de petróleo crudo ligero, que es fundamental para poder desarrollarse justamente con la refinería, no debe ser visto por Petroperú. ¿Qué plantea? Que los 400 millones de dólares que por ley este Congreso planteó que deben ir para financiar como aporte de capital la participación en la petroquímica del sur. Ahora dice el ministro que eso es un préstamo y que no se va a hacer y ojalá que algún día se haga o no se haga. Y también que no debe Petroperú estar ahí. Y cuando además tenemos las posibilidades de recuperar en mejores condiciones las plataformas petroleras que están en Savia, en el mar, y que pueden llevarnos a un acuerdo de sociedad con esa empresa, valorizando esas plataformas petroleras que están subvaluadas, también dice que no se debe meter en esos temas. Entonces, se miente cuando se dice que la inversión privada es necesaria para el financiamiento, mentira, se financia solo, y además se hace un asunto que demuestra que estos ministros están jalados en política económica, en empresarialidad pública, en un criterio elemental de economía. Esto es, para poder atraer inversiones adecuadas a la empresa hay que capitalizarla, hay que darle valor a sus activos, hay que incorporar activamente lo que tiene a la mano. Y los ministros lo que han planteado es en el artículo 6º, que más bien Petroperú no haga nada mientras no llegue al 40% de capital privado. Señor presidente, ¿qué dice la experiencia de América Latina? Chile, el 100% de la empresa de petróleo de Chile es pública, es del Estado. No hay un solo centavo, no hay un dólar, no hay una acción privada. Lo que sí tiene la empresa son filiales en sociedad, como el Manu Holding, que es un filial entre ENAP y el Grupo Romero en el Perú. Tiene filiales, pero no participan en las decisiones de la empresa, en la estrategia de la empresa. Y cuando Chile tuvo el problema que dejó de venir el gas de Argentina, Chile puso varios miles de millones de dólares en manos de ENAP para cambiar a la planta de licuefacción. Y eso es una decisión estratégica de una soberanía nacional. Ecuador tiene una ley que dice 20% máximo, el resto es totalmente del Estado. Pero Ecuador también tiene filiales con sectores privados. Y en Ecuador, teniendo la autorización para poder vender hasta 20%, con la justa han llegado al 10% de acciones en manos privadas, con todo entusiasmo, pero no quieren más, suficiente por ese momento. Brasil, ¿qué ha hecho Brasil cuando ha descubierto, por acción de Petrobras, cuando ha descubierto un gran yacimiento? Ha invertido y lo que ha hecho es ha potenciado sus activos para poder traer socios a ese gran emprendimiento. Y en el Perú, cuando estamos en la condición que después de años de letargo y de dificultades, Petroperú puede aportar con la integración vertical, se nos dice que hay que amarrarla de pies, de manos, hay que cortarle la cabeza, hay que descuartizarla, hay que venderla pedacitos, hay que convertirla en una refinería, en una cafetera que se le regale a alguien y que no apoye, que no sirva al desarrollo fundamental del Perú, que es el desarrollo de resolver su grave problema energético, para la diversificación productiva, para la petroquímica, para aportar al desarrollo del conjunto del país. La ley existe, la ley fue dada por este Congreso, 20% se puede vender y se debe vender y debe haber participación privada, pero para vender el 20% hay que atraer a la inversión privada capitalizando. Este proyecto de ley descapitaliza Petroperú. Y también se dice, y tenemos las posibilidades, de que hay una ley que obliga a que se invierta 400 millones de dólares para la petroquímica. Lo que dice este proyecto es que eso se anula, que en vez de esos 400 millones de dólares para la petroquímica, el MEF con la justa dará algo para que salga esta refinería, cuando no lo requiere la refinería, cuando el proyecto de la refinería en sí solo tiene los ingresos suficientes. Se está cortando entonces la responsabilidad que de estas leyes del Congreso, dada por este Congreso, han puesto para 400 millones de dólares en la petroquímica del sur y también para que la garantía de red principal, que es el dinero que aportamos todos los peruanos, se convierta
en activos de Petroperú, en acciones de Petroperú, participando en el gasoducto surandino y en la petroquímica del surandino. Esa posibilidad no son sueños, no son ideales planteados al aire, son decisiones de políticas públicas aprobadas por este Congreso, y que si esta ley fuera aprobada, las tira al tacho de la basura, las encierra, amarra y destruye a Petroperú para poder decir que va a tener una refinería. Y la verdad es que esa refinería es necesaria. Pero no es necesario que en esta ley se incluyan ni el 3.2 ni tampoco el artículo 6º. Están de más, son innecesarios, son un absurdo económico, son un absurdo jurídico y son un absurdo desde el punto de vista de la soberanía. Esos artículos deben retirarse. Nuestra propuesta de dictamen comprende justamente que debe irse a una política de capitalización de Petroperú y sobre esa base convocarse hasta el 20% al capital privado, nacional e internacional, que participe en el accionariado de Petroperú, y que esa posibilidad la tiene Petroperú a la mano y que por lo tanto debe al mismo tiempo ratificarse lo que ya está en las normas y ponerle plazos, que en menos de 20 días, de 30 días, el MEF aporte los 400 millones de dólares para que Petroperú, con la petroquímica, convoque a los socios internacionales. No tiene que poner más plata, con eso convoca a los socios y los hace trabajar y funciona. También que los lotes del noroeste de una vez retornen a Petroperú y Petroperú pueda justamente proyectarlos en su desarrollo, en vez de seguir esta decisión tan ambigua que no se utiliza esos 6.000 millones de dólares que están valorizados como recursos, y que Talisman, ese lote que es fundamental, sea puesto en valor, no invirtiendo plata en Petroperú, sino Petroperú convocando a socios internacionales para que vengan a trabajar en conjunto con ese lote. Existen entonces condiciones que podrían ponerse en una ley. Nuestro proyecto de minoría lo que hace es lo pone en positivo. Estamos en condiciones del gran salto a la integración vertical, que significa recuperar para los peruanos la renta de los hidrocarburos. Y continúe. Esa renta, invertirla en la diversificación productiva. El cuerpo, si no come, si no tiene energía, decae y se muere. En el mundo actual, todas las sociedades han construido empresas estatales, empresas públicas de energía de hidrocarburos, porque los hidrocarburos seguirán siendo la fuente principal de energía los próximos 40 o 50 años. Y por eso es que se plantean mecanismos para recuperar la renta petrolera y se plantean mecanismos para esa diversificación productiva. Estamos en esa condición. No matemos, no asesinemos, no produzcamos un gran desastre en lo que debe ser un momento clave en la historia del Perú. Que salga la refinería, que se apuntale la refinería, pero que al mismo tiempo se apuntale la integración vertical. Si nosotros no apuntalamos la integración vertical, esto va a terminar, y con esto voy terminando, va a terminar con lo elemental que debería tener el otro pie de este proyecto. Hay que ir al gobierno corporativo. Hay que plantear que Petroperú tenga un gobierno corporativo. ¿Cuál es la base del gobierno corporativo en las empresas? La autonomía respecto del Estado. Su margen de maniobra para pensar en términos técnicos de políticas públicas y de estrategias centrales. ¿Cómo ha empezado este proyecto? ¿Con un golpe de Estado? ¿Cuál es el golpe de Estado? En la última ley de presupuesto han puesto dos artículos, un artículo por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas se convierten en los mandamases del directorio de Petroperú. En la ley estaba vigente que para cambiar el directorio tenía que haber causas graves y motivos suficientes. Se ha anulado eso y ahora en este momento los mandamases del directorio, todo este proceso de convertir a Petroperú solamente en una refinera, de reducirlo, de convertirlo en una maniobra de quienes están en el MEF y en el Ministerio de Energía y Minas directamente, parten de un golpe de Estado, desde el punto de vista estricto, porque en la ley de presupuesto no pueden haber normas que no sean presupuestales, y esta norma es de carácter empresarial. Y ahora, sobre la base de ese golpe de Estado, pretenden decir que van a hacer un régimen corporativo, normativo, con participación privada. No, señor presidente, no, señores congresistas. Aquí lo que hay es que ante la exigencia y ante la demostración conquistada por los trabajadores, por el pueblo peruano y por muchos congresistas de que esto tenía que hacerse en cuanto a la refinería, el MEF ha decidido decir, vamos a hacerlo pero le cortamos el cuello. Vamos a hacerlo pero anonimizamos a Petroperú. Yo convoco a la Representación Nacional, este es un tema de acuerdo del país, no es un tema de banderías políticas partidarias, es un tema ni siquiera de una región, es un tema de todas las regiones del Perú. En la historia del Perú, la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía energética es fundamental y estamos en condiciones de dar un salto inmenso, y ese salto inmenso tiene que ser al futuro.
no al atraso, no al vacío, no a la autodestrucción y menos aún no al parasitismo lobista, que significa entregarle nuestros recursos a quienes ponen poca plata y se llevan la gran ganancia que tenemos los peruanos. Esa gran ganancia de los peruanos hay que transformarla realmente en una empresa potente, en una empresa con participación pública y privada, en una empresa que tenga filiales en todos los lugares, que esté integrada verticalmente y que pueda decirle a los peruanos: sí, vamos a cumplir las metas que queremos. Sí, en los próximos años tendremos una planta refinera poderosa, pero también tendremos el gasoducto del sur y la petroquímica, y también tendremos el lote de 64 activo, y también tendremos los lotes petroleros vueltos en actividad, no con gente que no invierte en exploración, sino realmente invirtiendo masivamente y trayendo socios de escala mundial para hacer una buena exploración. Y tendremos también la masificación del gas, con gas barato y adecuado para todo el Perú. Eso, este Congreso está en posibilidad de hacerlo, y termino invocando a los congresistas. Este Congreso ha dictado leyes, ha sacado leyes, y esta ley que se quiere aprobar ahora deja todas esas leyes en suspenso. El artículo 6 deja todo en suspenso, lo deja a esperar que venga un privado hasta tener el 40% de Petroperú. En Colombia, después de varios años, con la Junta han vendido 10%. ¿Qué cosa quiere decir? Dejan en la nada a Petroperú, reducida a ser una empresa refinera que va a estar sujeta a las variaciones de los cambios en el precio del mercado mundial, y eso es un riesgo altísimo para el Perú. Convoco entonces, señora Presidenta, señores congresistas, que demos un debate profundo. Esta no es una ley cualquiera, es una ley decisiva para armar el Perú como nación. Es una ley decisiva para que el sueño de los peruanos, de millones de peruanos, puedan tener una configuración nacional para abrirse curso al futuro. No es un tema tampoco de gobierno o oposición, es un tema de país, es un tema del Perú, de los peruanos, de nosotros, de conjunto como comunidad nacional. Y esta ley, tal como está planteada, si bien avanza en la refinería, tiene una condición que es tratar de liquidar Petroperú, tratar de liquidar los fundamentos energéticos de la nación peruana y hacer una vulnerabilidad inmensa en nuestra seguridad energética. No permitamos eso, más bien demos el salto adecuado, modifiquemos. Por eso plantearemos en su momento la cuestión respectiva de que el artículo 6 y el inciso 2.3 sean discutidos en otro momento, en otra condición, que salga de acá. Y si se quiere discutir, tenemos una propuesta específica en el dictamen en minoría de en qué manera se puede y se debe aprovechar para hacer al gran salto a la integración vertical y responder al anhelo de todos los peruanos, que tengamos una empresa calificada, que defienda al Perú, que activa por los peruanos, que cumple con armar. Gracias, congresista Damber. Gracias. Tiene concluida la sustentación, tiene la palabra la congresista Carla Scheffer. Tranquila. Gracias, presidenta. Mi tía María Luisa me dice tranquila, pero hay un sentimiento de emoción acá. En primer lugar, quiero pedirle al congresista Molina, presidente de la Comisión de Energía y Minas, la posibilidad de acumulación del proyecto de ley 2750 del 2013, proyecto de ley de mi autoría que declara de interés nacional la modernización de la refinería de Talara. Por favor, le agradecería ver la posibilidad de acumularlo. En segundo lugar, me quiero enfocar en el proyecto, no de la modernización, sino de la nueva refinería de Talara. Este proyecto es un proyecto muy esperado por la población de Piura, especialmente de esa provincia de Talara, durante años. Desde el año 98 se determina la importancia de la modernización de la refinería de Talara. Es una refinería que data del año 1930. Yo creo que esa refinería nos ha dado mucho durante años. Si hablamos de la historia de los hidrocarburos en nuestro país, data de hace 150 años, presidenta. Y el segundo pozo de petróleo que se perforó en el mundo fue acá en el Perú, en el límite de Talara con Tumbes, en Zorritos. Luego ya en el año 1983 comienza la explotación en Talara. Yo creo que aparte de ya lo sustentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, que ha visto la parte del impacto económico que va a tener en nuestra región
con la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar. Nuestra población está con una expectativa muy grande. Yo pienso, es más, tenemos acá presente a nuestro presidente regional de Piura, el señor Javier Atkins, el cual saludo, que siempre ha estado acá preocupado por que este proyecto se pueda hacer realidad, ¿no? Yo creo que en Piura la expectativa que se está generando es muy grande y tenemos que prepararnos para poder cubrir todos estos puestos que va a demandar esta refinería. El congresista Molina, presidente de la Comisión de Energía y Minas, también ha expuesto todas las bondades en sí de lo que es este proyecto. Entonces, yo creo que aparte del aspecto técnico, del aspecto rentable de este proyecto y del aspecto también del impacto ambiental, nosotros somos firmantes de convenios internacionales. Continúe, congresista. Del cuidado del ambiente, y es una responsabilidad nuestra, y era el momento de tomar esa decisión. Han dado hasta las cifras de los beneficios que va a generar en la salud de nuestra población y en sí de nuestro planeta, presidenta. Entonces, yo pienso que se está haciendo justicia con Talara. Talara nos ha dado durante 150 años la energía que ha desarrollado este país y en algún momento hasta se exportaba petróleo a otros países. De los 15.000 pozos de petróleo que se han perforado en este país, 10.000 están en Talara. Y no es posible que Talara en estos momentos esté en esas condiciones. Entonces, yo creo que hoy día es un día de justicia para esa provincia maravillosa de Talara que ha permitido el desarrollo de nuestro país y que ahora se va a ver beneficiado. Yo quisiera ver la posibilidad, presidente. Concluya, por favor, congresista. Ver la posibilidad, presidente de la Comisión de Presupuesto, poner una disposición complementaria, ¿no? Que tendría el texto que se pueda mantener vigente lo dispuesto en las leyes 26.690, 29.817, 29.970 y el Decreto Supremo 011 del 2013. Esta disposición complementaria habla sobre el lote 64, el cual Petroperú lo ha estado trabajando y está en la búsqueda de ese socio estratégico que va a poner todo el capital, ojo, todo el capital para su explotación. Petroperú no va a comprometer un solo sol en la inversión para la explotación porque está en esa etapa. Entonces yo quería que se pueda puntualizar que si quiere se aclare en esta disposición complementaria. Concluya, por favor. Gracias, presidenta, para poder concluir y tener la idea clara, que Petroperú se aclare puntualmente que tiene que buscar al socio capitalista para la explotación de ese lote sin tocar la caja de la misma empresa que es Petroperú. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, el tema de la modernización, permítame, por favor, para la exposición. Se autoriza. Gracias, presidenta. La preocupación de un pueblo luchador, 100 años, dedicado a la producción de petróleo y que lamentablemente 100 años de explotación petrolífera no ha significado progreso porque no ha significado ni carreteras ni agua. Es la situación que hoy se intenta revertir, señora presidenta. Cuando se privatizó Petroperú, se hizo en tan pésimas condiciones, señora presidenta, que de 120.000 barriles de petróleo,
Hoy solamente se producen 65.000. ¿Es por la ineficiencia de Petroperú? No, señora presidenta. Es por la ineficiencia de quienes tienen a cargo los lotes petroleros. Y por eso, señora presidenta, este pueblo que caminó y consiguió las firmas para el tema de la modernización de la refinería y que desde el año 95 viene luchando por este proyecto, no solamente, señora presidenta, se trata de un tema de bajar el tema de azufre porque lo exige la comunidad internacional de 2.000 partes por millón a 50. Señora presidenta, el tema es mucho más profundo. Se trata fundamentalmente de incorporar y modernizar una refinería con tecnología de punta. Una refinería que además de tecnología de punta, señora presidenta, significa la ampliación de la refinería, nuevos puestos de trabajo y la dinamización de la economía, no solamente de Talara, de Piura, sino de toda la zona macronorte del Perú, como es Lambayeque, como es Cajamarca, como es Amazonas. Señora presidenta, los estudios que ha realizado tanto el IPE, el Banco Mundial, la anterior diapositiva, por favor, señalan que el costo de la contaminación es entre 542 millones de dólares, el Banco Mundial reporta 1.026 millones. ¿Y cuál sería el ahorro para el país solamente considerando el tema de quitar el azufre? Serían 116 millones de dólares. Pero adicionalmente, señora presidenta, de adecuar el proyecto contribuye a reforzar la seguridad energética del país. ¿Por qué hablamos de la seguridad energética del país? Chile, señora presidenta, produce 16.600 barriles diarios de petróleo a través de su empresa ENAC con 3 refinerías. ¿Por qué? Con una capacidad de procesamiento de 230.000 barriles por día. Nosotros estamos planteando aumentarla de 65.000, en la cual está el día de hoy, a 95.000. ¿Y por qué garantizar el tema de seguridad energética? Porque incluso, ya lo dijo el día de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas. Continúe, congresista. Se han analizado una serie de propuestas, se han hecho una serie de corridas y esta puesta en marcha del proyecto de la modernización de la refinería significaría, además de producir menos combustibles contaminantes, procesar crudos pesados, procesar adicionalmente un mejor combustible, incluir nuevas unidades de producción, estamos hablando de 9 plantas principales, 6 auxiliares, aumentar la capacidad, como se había señalado, 65.000 a 95.000 barriles diarios de petróleo y sobre todo autogenerar la energía que necesita el propio proyecto de inversión. ¿De cuántos empleos estamos hablando? En el primer año estamos hablando de empleos directos, de 700 empleos directos, que se incrementarán a 3.700 empleos directos en el segundo año. En el tercer año, 7.000 empleos directos y en el cuarto año se cerraría con 3.000 puestos directos y también una serie de puestos indirectos que se pueden apreciar haciendo una totalidad de 18.000 puestos de trabajo. La refinería actual versus la nueva refinería. La refinería actual es una refinería construida en la década del año 30 con 5 unidades, la de destilación primaria, la de destilación al vacío, y la nueva refinería de Talara comprende una serie de procesos de destilación primaria y sobre todo el proceso de flexi-coking que permitirá, señora presidenta, incluir o procesar no solamente los crudos livianos, sino los crudos pesados. Lo que significaría básicamente un margen margen neto, actualmente sería 1.5 y con la modernización de la refinería estaríamos hablando de 3.1, lo que juntando significaría un promedio de producción de margen neto de 4.6. Definitivamente. Para que concluya, congresista. Definitivamente triplicar la producción de la modernización de la refinería es importante. Aquí vemos el aporte al fisco de la recaudación de la empresa
durante los años sucesivos, la utilidad neta de Petroperú, que siempre ha sido positiva, señora presidenta. El único año que tuvo baja recaudación por factores externos fue en el año 2008, pero naturalmente siempre ha sido un tema de garantizar utilidades positivas. Petroperú abastece a todo el país y sobre todo a donde la empresa privada no llega. Y por eso es importante, señora presidenta, que se pueda garantizar combustible para las zonas de la selva peruana como Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, Pucallpa, a donde la empresa privada no llega. ¿Por qué? Porque precisamente no se le devuelve el impuesto general a la venta y significa una pérdida que el Estado, la empresa Petroperú sí la ha asumido pensando en los más pobres del Perú. Petroperú, señora presidenta, es una de las empresas ubicadas entre las empresas top del Perú, según la calificadora internacional de riesgos Standard & Poor's, pero adicionalmente, actualmente, después de la privatización, nos dejaron una empresa descuartizada y a pesar de estar descuartizada, señora presidenta, le sigue sirviendo al país. Y esta es la relación de todas las empresas estatales que existen en el mundo: Ecopetrol en Colombia, ENAC en Chile, Petrobras en Brasil, Pemex en México, PDVSA en Venezuela, y todas son integradas y todas están en el mercado internacional, excepto Petroecuador y Petroperú. Por eso, señora presidenta, una de las preocupaciones, y además queríamos aclarar que el tema de la modernización de la refinería es un proyecto autosostenible, es un proyecto que fundamentalmente lo único que se financia con recursos propios y lo único que está haciendo el Estado peruano es garantizando un tema de aval, un aval que lo ha hecho cuando se han vendido los puertos en este país. El Estado ha avalado la venta de puertos y todo el tema de financiación. Por lo tanto, es un proyecto. Para que concluya, por favor. Es un proyecto que esperamos todos los peruanos. Un proyecto no solamente que va a generar beneficios sociales, beneficios de salud, sino fundamentalmente económicos, y que según la encuesta realizada en el año 2000 por Ipsos Apoyo, el 72% de los peruanos respalda la modernización de Petroperú. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guayama. Perdón, congresista Guayama, antes de que inicie sus palabras, tiene la palabra el congresista Elías. Muchísimas gracias, señora presidenta. Solamente una breve intervención, pidiéndole y agradeciendo también al parlamentario citado para que exprese su opinión en este debate importante para el país y para los hermanos de Piura. Quiero pedir en esta tarde un minuto de silencio, colegas parlamentarios, por la partida del diputado liberteño, representante de la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, el señor Ronald Valareso Minchola, que acaba de fallecer. Él ha sido parlamentario liberteño y por eso quisiera que la representación nacional brinde un minuto en su homenaje. Se invita a la representación nacional a guardar un minuto de silencio en memoria del ilustre parlamentario fallecido. Muchas gracias. Continúe, congresista Guayama. Gracias, presidenta. Por intermedio, saludar a los colegas congresistas el día de hoy. Presidenta, señores congresistas, el día de hoy va a ser un día histórico para la región Piura, un día histórico para Talara, porque estoy convencido que el día de hoy los señores congresistas vamos a apoyar esta importante iniciativa que viene del Ejecutivo. El día de hoy
el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo le van a dar un regalo de Navidad a la provincia de Talara y a la región Piura, aprobando este importante proyecto. Quiero también saludar la decisión del Ejecutivo, que está honrando lo que dijo el 28 de julio el presidente acá en el Congreso de la República, de sacar adelante este importante proyecto como es la refinería de Talara. Agradecer la decisión del presidente, porque este proyecto es un proyecto consensuado, un proyecto sólido, consensuado entre varios sectores, llámese economía, energía y minas, medio ambiente, salud. Este proyecto va a permitir que Talara se convierta en un polo de desarrollo para incrementar significativamente la inversión en la región y asegurar con ello un balance en el abastecimiento de los destilados para no depender totalmente de importaciones. Esto va a permitir también que mediante la planta de ácido sulfúrico que produzca la refinería se utilicen los fosfatos de Bayobar para convertirlos en fertilizantes y así fortalecer la agricultura del norte del país, que está olvidada. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Cuculiza, si lo permite. Congresista Cuculiza. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Verdaderamente que me siento bien de ver este proyecto. Yo no voy a entrar a la parte técnica, sino a la parte humana. Cuando tuve la ocasión de trabajar en el Ministerio de la Mujer, acudí muchas veces a Talara y verdaderamente que era un pueblo fantasma. La gente daba pena que deambulaba por las calles, no había luz, no había agua, agricultura cero. Yo creo que esta parte donde ese pueblo va a volver a renacer, donde va a haber trabajo, tecnología, donde va a haber capacidad de progresar más para el país, bendito sea Dios. Yo me acuerdo que la gente paraba pinchando los ductos desde las cañerías hasta la refinería para sacar baldes de petróleo y vender, y con eso vivían. Yo creo que esto es una situación que ya debe terminar y ojalá que esta situación llegue a un buen fin. Y hay que cuidar muchísimo el patrimonio del Estado, hay que ver gente correcta para que maneje esto, porque verdaderamente es el principio de una gran etapa para Talara, pero que no hay que desperdiciarla ni hay que ver la manera de poner gente que verdaderamente no vale la pena. Cuidemos este patrimonio del Perú. Gracias, congresista. Continúe, congresista Guayama. Presidenta, me pide una segunda interrupción la congresista Celia Nicama, si lo permite, para congresista luego Nicama. continuar. Gracias, presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con los proyectos que generan economía al país y también como mano de obra. Pero aquí hay una parte que no se ha tomado en cuenta, como es el sector más vulnerado. Se habla de pobreza, es verdad, pero la pobreza extrema, donde justamente es el centro donde va a producir esta empresa, es justamente donde va a vulnerar los ingresos del sector más castigado como está en estos momentos en la zona de Talara, como son los pescadores artesanales. También una parte de pescadores industriales, por lo cual creo que para poder enmendar y solucionar el problema en conjunto y tengan todos el beneficio, es considerar un subsidio a los pescadores artesanales e industriales de la zona de Talara. Así como en Ecuador se ha considerado. Si en Ecuador, por ejemplo, el galón de petróleo está a 0.99 centavos de dólar. Gracias, congresista Nicame. Continúa, congresista Guayama. Gracias, presidenta. Como decía presidenta, esta es una propuesta equilibrada. Por un extremo, de los que dicen que Petroperú se va a privatizar, completamente falso. Si bien es cierto, se permite el ingreso de capital privado, pero el Estado peruano va a seguir teniendo la mayoría de acciones con el 51% en el peor de los casos, presidenta. Otro sector dice que no se debe invertir en una nueva refinería
que mejor se debe importar combustibles hacia el país. Nosotros decimos que sí se debe invertir en esa refinería, porque uno de los objetivos de repotenciar la refinería de Talara es reducir el contenido de azufre en los combustibles, que hoy en día está por encima de las 2.000 partes por millón, reducir a 50 partes por millón. Tiempo adicional, congresista. Y con ello estaríamos contribuyendo en mejora de salud. Es necesario invertir en esta refinería porque va a permitir aumentar la productividad de 5.000 barriles por día a 95.000 barriles por día. Es necesario invertir en esta refinería porque va a permitir contribuir con la seguridad energética del país. Es necesario invertir en la refinería porque Petroperú es la única empresa de petróleos que llega hasta el último rincón del país, a donde no llegan las otras empresas porque no es rentable para ellos, especialmente en la selva. Este proyecto se va a desarrollar en un área de 128.9 hectáreas. Es un proyecto esperado por los talareños y por todo el país. Y pido pues a toda la representación nacional, como representante de la región Piura, poder aprobar este proyecto que va en beneficio del país. También para que concluya, congresista. Para concluir, por su intermedio, presidenta, le pido al presidente de la Comisión de Energía y Minas, si es posible, se pueda acumular el proyecto 3057 de mi autoría, el proyecto de ley que declara en necesidad pública y utilidad pública el interés nacional, la reactivación integral del sector de hidrocarburos, donde el objetivo principal es priorizar la modernización de la refinería de Talara. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cabrera. Muchas gracias, señora presidenta. Se trata en realidad de un proyecto que de todo punto de vista va a generar excedentes y va a ser definitivamente exitoso. Si nos comparamos con Chile, Chile tiene una energía 3 veces más cara que el Perú. Así que con las consideraciones acerca de que tenga autonomía en cuanto a su producción energética en materia de petróleo y sus derivados, no deja de ser un país que tiene problemas energéticos gravísimos y que los tendrá que superar no sé de qué forma en el futuro. Pero el Perú hay cuestiones de naturaleza que le dan una ventaja desde el punto de vista energético. La existencia del gas, la existencia de una cornisa andina y una cantidad de agua en la zona del Atlántico que le permite lógicamente la caída hacia la costa, acompañada de irrigaciones y que podrían generarse 20 a 30 millones de kilovatios. En este caso, el caso de la refinería y la ampliación de la refinería de Talara tiene una cuestión natural que lo favorece. ¿Por qué? Primero, tenemos una refinería ya instalada en Talara hace muchos años. Poseemos un oleoducto de la zona selvática que llega definitivamente a Talara. Y tenemos lógicamente además la posibilidad de que a través de esta ampliación vamos a pasar de 65.000 barriles de una refinería que no es competente porque no cumple con los niveles internacionales, a una refinería de 95.000 barriles que va a poder tratar petróleo pesado, que es justamente lo atractivo desde el punto de vista de las refinerías. Las refinerías ganan fundamentalmente no con el petróleo ligero, sino con el petróleo pesado. Y ese petróleo pesado es el que se va a producir en más de 100.000 barriles diarios dentro de 3 años, que son los que se van a procesar en un buen porcentaje en la refinería de Talara, que va a tratar anualmente entre 30 y 34 millones de barriles. Cada barril de petróleo pesado debe dejarle una utilidad a la refinería de alrededor de unos $14. Con lo cual, en menos o en 5 años está totalmente pagada con intereses y capital la ampliación de la refinería y definitivamente la proyección hacia el futuro de tener, primero, una energía limpia, segundo, una refinería con grandes excedentes económicos. Y el hecho que tenga un porcentaje de privatización
no importa tanto, porque finalmente esto se va a manejar como una empresa estatal que va a tener un control lógicamente privado, pero dentro del control privado cabe la posibilidad, por ejemplo, que las AFPs compren un buen porcentaje de esas acciones, y allí las AFPs, sí es cierto que tienen un comportamiento liberal y privado. Adicional, congresista. Gracias, señora presidenta. Por otro lado, detrás de las AFPs hay varios millones de personas que definitivamente van a asegurar sus funciones en el futuro. En consecuencia, sí cumple con los objetivos sociales. Creo que desde el punto de vista económico es perfectamente viable, por la naturaleza misma del tipo de petróleo que se va a traer, porque va a tener un petróleo cautivo para tratar en la misma refinería de Talara. Y luego, el hecho de generar ácido sulfúrico, cuando se quite el azufre, que hay que quitar lógicamente por razones de limpieza ambiental, ese ácido sulfúrico va a tener un efecto multiplicador, porque ese ácido sulfúrico va a servir, en el caso de los fosfatos, para generar lo que se llama un fertilizante de gran valor en el mercado internacional, que es el superfosfato. En consecuencia, no solamente es una ganancia directa de la misma refinería, con un efecto multiplicador del empleo. Para que concluya. En otras empresas complementarias. Debo decirles que lo ideal sería tener todo, pero lo cierto es que acá se está teniendo una ganancia real y verdadera y muy puntual. Y en el caso del Perú, en el pasado y en el presente, hasta ahora no hemos tenido realmente un gran yacimiento de petróleo. Yo espero que en el futuro, porque actualmente lo que tenemos son yacimientos de fallas relativamente chicos en la costa del Perú, muy fracturados, que en el pasado han dado una cierta producción, pero que en proyecciones futuras creo que no hay muchas esperanzas. Sin embargo, en la selva tenemos la zona explotada actualmente, lo que se llaman domos o anticlinales, donde se tiene petróleo pesado, pero lo más importante por descubrir en el futuro es quizá lo que se llaman las trampas estratigráficas que están en el llano amazónico. Eso lo veremos en el futuro en base a una masiva inversión, pero creo que sencilla y llanamente esta refinería es perfectamente sustentable. Concluya, congresista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, presidenta. Presidenta, no voy a entrar a mayor detalle del tema sustantivo del proyecto con el cual, en términos generales, estamos de acuerdo, pese a la celeridad. Si este gobierno se ha demorado 2 años y medio en analizar y enviar el proyecto, nosotros debimos tomarnos un poquito más de tiempo, pero en todo caso creo que es un tema positivo. Pero, señora presidenta, hay un tema sumamente delicado que pido la atención de los señores parlamentarios y está referido al artículo 6. El artículo 6, entre otros aspectos, señala lo siguiente. Temporalmente se señala que Petroperú no podrá realizar otro tipo de actividades ni proyectos de inversión mientras no sucedan 2 elementos convergentes. Uno, que inicie la capacidad de pago, los flujos suficientes, y 2, que incorpore 40% por lo menos de capital privado. En consecuencia de ese artículo 6, se estaría produciendo una derogatoria tácita de normas que son fundamentales que este Congreso ha aprobado y el anterior también, orientados justamente a los temas estratégicos que tiene el país y el sur, el gasoducto surperuano y la industria petroquímica. ¿Por qué? Porque en sendas leyes, señora presidenta, como la ley 29970, ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el Perú, se le asigna a Petroperú un rol que está en el artículo 7, su participación en polo petroquímico.
Entonces, si el artículo 6 prohíbe toda otra actividad, está derogando tácitamente una primera ley. La segunda, vinculado a lo mismo, señora presidenta, es la ley 29817, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del sistema de transporte de hidrocarburos, que igualmente en el artículo 3 se le da un rol a Petroperú. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Corporación Financiera para que Petroperú en el proyecto participe en el sistema de transporte de hidrocarburos. Segunda norma que estaría tácitamente derogada. Y la tercera es la ley 29690, ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano, que en el artículo 7 señala: los aportes de los usuarios por la garantía de red principal para el Estado y son capitalizados. Tiempo adicional, congresista. Y son capitalizados a nombre de Petroperú. Es decir, hay 3 leyes que le otorgan un rol a Petroperú para participar, promover la industria petroquímica y el gasoducto surperuano. Si nosotros aprobamos el proyecto de ley o el dictamen como está planteado, con el artículo 6 estaríamos derogando ello y retirando a Petroperú para cualquier rol vinculado a la industria petroquímica y el transporte a través del gasoducto surperuano. Es por ello, señor presidente, que nosotros planteamos incorporar un artículo o una disposición transitoria, como el presidente de la comisión vea por conveniente, que justamente precise lo señalado, que sería muy breve. Disposición complementaria: la participación de Petroperú establecidas en las leyes 29690, 28817 y 29970 mantienen su vigencia. Concluya con la... Con esta disposición complementaria, señor presidente, aseguramos la viabilidad del proyecto, pero garantizamos los 2 grandes proyectos que también están en pleno desarrollo y promoción a través de proinversión, que incluyen, repito, la participación de Petroperú. Gracias, señor presidente. Congresista Gamarra. Bueno, señor presidente, me solicita una interrupción la congresista Rosa Mávila. Congresista Mávila. Mávila, señor presidente. Frente a lo que, a mi juicio, adecuadamente acaba de señalar el congresista Eguren, sin embargo, desde mi perspectiva, señor, aparte de reconocerle facultades a Petroperú que ya están previstas taxativamente en las normas que se han enunciado, yo no me explico, señor, por qué tenemos que cortarle las alas a una empresa que está en buen estado macroeconómico y decir que solo cuando llegue a un parámetro de 40% podrá proyectarse económicamente como empresa, señor. ¿Por qué? Yo creo que aquí a la base, señor, se está tapando, se está recortando implícitamente las facultades de Petroperú para proyectarse, señor, en explotación petrolera, en petroquímica del sur, en plataformas petroleras, señor. Y advirtamos que en el caso de Chile, señor, no hay petróleo ni gas, pues, y en nuestro país sí lo hay. Y entonces, ¿por qué cortamos las alas? Es como que a una empresa que está increciendo le tenemos que decir, no, tienes que quedarte enana y tu función prioritaria, productiva, es básicamente refinera. Continúa. Activamente se te reconocen hasta ahora. El tema, señor, es cómo se proyecta, como en otros países de América Latina, una empresa que tiene viabilidad y que tiene un derrotero estratégico fundamental. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúe, congresista. Señor presidente, me solicita otra interrupción la congresista Carla Schaffer. Congresista Schaffer.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Bueno, por una situación de emoción, yo dicté mal la acumulación de mi proyecto, dicté mal el número. El proyecto que pido acumular al congresista Molini, presidente de la Comisión de Energía y Minas, es el 2759. Pero a la vez quiero sumar a lo dicho por mi colega congresista Eduardo Cabrera, el cual ha dado un diagnóstico técnico muy bueno, muy bien sustentado. Es que realmente si hablamos de industrialización de nuestro país, de darle valor agregado a todas esas materias primas que tenemos, gracias a Dios, realmente esta nueva refinería de Talara va a ser la palanca para que realmente nuestro país pueda emprender esa etapa de industrialización tan necesaria, lo cual va a generar empleo de una manera masiva. Gracias, presidente, gracias, congresista Gamarra, y gracias, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Aún cuando la Comisión de Energía y Minas, así como la Comisión de Presupuesto, tengan la posibilidad de precisar algunos conceptos y hacer ajustes a la norma para su aplicación, es importante señalar, señor presidente, que esta es una norma que va a significar el cambio en el régimen empresarial del Estado. Porque por primera vez, señor presidente, vamos a tener la posibilidad de enrumbar una empresa de propiedad del Estado con accionariado de la empresa privada. Esto va a permitir, señor presidente, una reorganización del aparato administrativo y financiero de la empresa que permitirá además mejorar el crecimiento y el progreso y el desarrollo de esta empresa muy importante. Está de más señalar, señor presidente, que hacer un cambio y modernización de la refinería de Talara significará bajar el contenido de azufre en el combustible, dará mayor seguridad energética y generará una matriz energética en el país. Está de más decir estas bondades, señor presidente, porque creo que más que estas bondades también se darán algunos beneficios, como por ejemplo la reducción de los costos. Hoy por hoy, con una empresa que está quedando a la saga de las industrias que existen en Latinoamérica, con una industria casi obsoleta y con muchas deficiencias, estamos produciendo 65.000 barriles diarios y en forma limitada. Sin embargo, con una empresa casi nueva, estaremos produciendo al día más de 90.000 barriles y con posibilidades a seguir creciendo. Queremos, señor presidente, ponernos a nivel de otros países que tienen industrias mucho más grandes, que refinan el petróleo y son competitivas a nivel internacional. Y es por eso que nosotros, señor presidente, tenemos que apostar a generar una industria, una empresa que tenga la capacidad de competir con industrias internacionales. Esta modernización, señor presidente, permitirá la disminución de los costos. Hoy los costos de refinación son muy elevados. Sin embargo, modernizando la empresa, podemos disminuir los costos, lo cual generará mayor utilidad en la empresa y mayor valor agregado. Cuando hablamos de mayor valor agregado, señor presidente, estamos hablando de que estaremos produciendo un... Continúe. Estaremos produciendo un combustible mucho más fino, más liberado de azufre, más ambiental, menos perjudicial para la salud. Y finalmente, señor presidente, estaremos también mejorando los procesos. Si hoy la refinación del combustible se produce en un mayor número de procesos, sin embargo, con una planta nueva estaremos disminuyendo los números de procesos y estaremos economizando en la refinación y en la comercialización del combustible
Y sobre todo, creo, señor presidente, que esto va a mejorar la matriz energética y va a dar seguridad energética al país, porque el Perú tendrá la posibilidad, señor presidente, de contar con una empresa sólida, acompañada de la inversión privada, para poder seguir haciendo sostenible en el tiempo el crecimiento de la industria peruana, señor presidente. Por eso creo que es responsabilidad de este Congreso. Culmine, por favor. Gracias, señor presidente. Por eso considero que esta es una responsabilidad de este Congreso, responsabilidad con el pueblo peruano, aprobar este proyecto de ley para sacar adelante una empresa que por muchos años ha ido siendo postergada. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez Quisquén. Presidente, algunos han hablado de privatización de la empresa Petroperú, pero el artículo 3 es muy claro. Esto se trata de modernizar la refinería de Talara y, como lo dice textualmente el tercer artículo, una vez que quede organizada la empresa, esta queda como una empresa del Estado, con parte de sus acciones entregada a privados. Y creo, señor presidente, que aparte de unas dudas que tengo, que ojalá que el presidente de la comisión me la pueda disipar, aquí de lo que se trata es de continuar con un proceso de modernización de la refinería de Talara, que diga ese paso no se inicia con esta iniciativa legislativa. Y hay una inversión adelantada desde 2011 y lo que se está tratando de hacer es consolidar el proceso de reorganización empresarial de Petroperú. ¿Qué supone, señor presidente? Inyectar 3.500 millones de dólares para, en primer lugar, mejorar la producción y, segundo, para adecuar la actividad de la empresa a los estándares medioambientales. Y en ese sentido, lo que tenemos que tener muy claro es que el solo hecho de aumentar la producción de 65.000 barriles diarios a 95.000, obviamente eso va a ir disminuyendo la dependencia que nosotros tenemos de este recurso con relación al exterior. Según como se ha planteado, como lo han sostenido algunos especialistas, este proyecto es autosostenible. Y lo importante, señor presidente, y a lo que no hay que tener temor, es a que puedan concurrir a la gestión y al desarrollo de la actividad de una empresa del Estado, el capital privado. Porque eso va a permitir, en primer lugar, transparentar una gestión. Segundo, incorporar, como tiene que hacerlo esta empresa si quiere lograr buenos precios de las acciones en el mercado de valores, un código de buenas prácticas corporativas, porque hoy día así se mueven las grandes empresas que compiten en el mercado. De tal manera, señor presidente, que lo único que me gustaría que me pudieran explicar es, me parece que hay que afinar bien la redacción del artículo 3 con el 6, porque cuando se habla del 49% de las acciones que se colocarán en bolsa para venderla a privados, lo que no se ha establecido claramente es si dentro